bíblicos que gobiernan nuestras vidas, pero puse que deben gobernar nuestra vida. ¿Por qué pongo que deben gobernar? Porque Dios siempre va a respetar nuestro libre albedrío. Él tiene sus mandamientos, sus consejos, ¿verdad? Por eso el cristianismo, el evangelio, no es una religión, no es algo que yo vengo a calmar mi conciencia o a declarar mi pecado solamente, sino que es un estilo de vida. ¿Y ese estilo de vida cuál es? Bueno, Jesús dejó el ejemplo. El mismo Jesús dejó el ejemplo. Por eso Santiago, por ejemplo, dice que no nos hagamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Hay gente que dice, no, pero es que eso es para los fanáticos. No, yo creo que si Jesús era fanático, pues bueno, vamos a ser todos fanáticos. Pero Jesús hacía todo, dice, para obedecer al Padre. He venido para hacer la voluntad de aquel que me envió. Amén. Amén. Y eso es de mucha importancia. Y el Señor hablaba fuerte a la multitud y nos sigue hablando a nosotros. ¿Por qué, por ejemplo, fíjate esta palabra que golpea nuestro corazón? ¿Por qué me llamas Señor? El Señor hizo esa pregunta: ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? La palabra Señor es dueño, es amo. Y cuando nos convertimos a Cristo, independientemente de cómo nosotros vengamos, porque Dios te acepta tal igual como es, como está. Dentro de la iglesia es como la cueva de Adulán. Aquí habemos de todo. Unos vienen de la prostitución, otros vienen de la drogadicción, otros vienen de la mentira, otros vienen del adulterio, otros de la fornicación, otros de esto y de lo otro. Porque para Dios todos los pecados son iguales, pero Él quiere, dice, venir a mí todos los que estén cansados y cargados, porque yo los haré descansar. Pero la palabra es clara. Entonces, si Él nos acepta, también es verdad que no quiere que sigamos igual. Porque si no, ¿para qué el arrepentimiento? O sea, el paso previo para la salvación no es solamente creer en Cristo. Oiga eso. Porque la Biblia dice que aún los demonios y aún el diablo creen en Cristo. Así es. Y tiemblan, dice, ante su presencia. Entonces, tenemos que creer, pero juntamente con el creer, Dios pide arrepentimiento a todos los hombres. Amén. A todos los hombres y mujeres, obviamente. Gracias. Amén. Amén. Esa pregunta se le hicieron a Pedro y Pedro la dejó escrita. Ay, pero es que yo estoy oyendo que viene el Señor. Ay, que yo estoy oyendo que Dios nada, que Dios. Y Pedro le dice, mira, no, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. ¿Y qué más dice? Y todos procedamos al arrepentimiento. Entonces la palabra arrepentimiento, lo hemos estudiado muchas veces, cambio de forma de pensar. ¿Por qué es cambio de forma de pensar? Porque todo lo que pensamos es lo que hacemos. Entonces cuando uno viene a Cristo, si es verdad que Dios te respeta. Por eso hay gente que tiene 10 años viniendo a la iglesia y en el Señor, pero parece que tuvieran uno, porque no hay cambio. Pero luego hay gente que tiene 1 año o 2 años y parece que tuvieran 10. ¿Por qué entonces la diferencia? ¿Será que hay más ángeles y más Espíritu Santo en uno que en otro? No. Simplemente se llama obediencia. Amén. Y de eso se trata hoy. Principios que deben gobernar nuestras vidas. Yo esto se lo enseño, esto yo lo he hablado muchas veces con mi esposa, ¿verdad? Hacer una lista de principios que deben gobernar mi matrimonio, nuestro matrimonio, principios que deben gobernar el ministerio, principios que deben gobernar la educación de nuestros hijos, principios que deben gobernar en tu empresa, por ejemplo. Y eso se adquiere por la experiencia, y número 2, por el manual que tenemos, que es la Escritura. Entonces, que Dios bendiga su palabra. Amén. 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 Que haya fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Así que yo le animo a que ahora no esté pensando en otra cosa, ni esté acariciando, tocando al hijo, al hermano, a fulano. No. Usted intente concentrarse y poner atención a la palabra de Dios. Amén. Amén.
tengo algunos versículos acerca de los consejos. El Proverbios, por ejemplo, le adelanto así, no tenemos ahí ahora mismo para ponerlo aquí, pero Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. ¿Ah? Qué tremendo. Como aquel dicho que dice que el que no corre el consejo no llega viejo, ¿no? Entonces han escuchado ese proverbio en el mundo, ¿no? Proverbio 11:14 dice: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. Proverbios 12:15: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Amén. Fíjate, todo tiene que ver con la obediencia. ¿A qué? Al consejo de Jehová, en este caso. El manual, o sea, la Biblia es el manual del ser humano. Cuando usted lee la Biblia le confronta con su vida, le confronta con su estilo de vida. Por eso no solamente nos hagamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Es decir, si la Biblia dice que el ejemplo que Jesús hizo fue de humillarse hasta lo sumo, y dice: sé mansos y humildes de corazón. Entonces, ¿qué tenemos que aprender nosotros y ser moldeables con el Espíritu Santo? A ser humilde y manso. Si la Biblia dice que nosotros tenemos que perdonar aún hasta nuestros enemigos, ¿pues qué tenemos que hacer nosotros? Perdonar. Aunque nos duela, porque ay, que no siento perdonar. Cuando yo sienta perdonar, no lo perdono, porque ¿qué es lo que me hizo? No, la Biblia no dice que lo sienta. No tienes que sentirlo. Por eso hay tanta gente amargada. Por eso hay tanta gente enferma. Usted sabe que hay enfermedades que son producidas por la falta de perdón. Y esto lo ha dicho, no lo ha dicho creyente, lo han dicho científicos, doctores, especialistas en la materia. Que mucha gente, muchas enfermedades vienen por... Yo una vez estuve hablando con una psicóloga y le hice una pregunta: que por qué mucha gente que tiene depresiones y ansiedades le tiembla la mano. ¿Y tú sabes lo que me dijo? Eso es falta de perdón. Y no es creyente, ¿eh? Pues ya ellos lo saben. Entonces, los mandatos de Dios no es porque Dios sea un dictador. Los mandatos y los consejos de Dios es para que nos vaya bien. Es para que nos vaya bien. Así es. ¿Saben cuánta gente, repito, está amargada o amargado por la falta de perdón? Entonces es algo que nos conviene. Ya no se trata de el perdón del otro, que también lo libera. Se trata que nos conviene porque nos libera a nosotros mismos. Y así sucesivamente. La palabra de Dios es el manual para poder conducirnos como esposos, como marido y mujer, como hermanos, como un ente de la sociedad. En todos los aspectos, la Biblia nos enseña cómo conducirnos. Entonces, de eso se trata. Se trata en que un día tienes que empezar a poner por obra aquello que aprendes cuando vienes al culto, cuando vas a la Biblia, cuando escudriñas, cuando Dios te habla a través de la Escritura. Porque Dios, ¿cuántos saben que Dios habla a través de la Escritura? Amén. Amén. Hay gente que en estos días me dijo, alguien que no es creyente, y estábamos hablando y yo estaba aprovechando a la distancia porque él vive en Chile. Y él me dice: es que mira, yo cada vez que a mí me gusta leer la Biblia, y es una cosa, la verdad es que yo me sorprendo, porque cada vez que yo voy a la Biblia con un problema, con una situación difícil, siempre voy a los textos que necesito. Entonces yo le decía que claro, mira, la Biblia es el único libro cuyo autor está presente cada vez que usted lo lee. Amén. Amén. ¿Qué le parece eso? Porque la palabra es viva y eficaz. Es viva, no es una letra muerta. Por eso usted lee un versículo y lo puede leer 50 veces le puede hablar. Usted puede leer un libro 1 o 2 veces, no aguanta 2 leídas, 3. Puede ser un libro muy bueno que a ti te encanta y puede que lo leas 3 veces. Hay gente que lo lee así, pero ya no aguanta más. Sin embargo, la Biblia usted puede leerla todas las veces que quiera y le faltarán años, ¿verdad?, para seguir leyéndola y seguir escudriñando y conociendo al Dios grande, ese Dios amoroso, ese Dios que dio su vida, que se hizo hombre para morir por nosotros y darnos vida eterna. En Cristo no hay religión. Entonces, en Cristo hay principio.
Diga conmigo, principios. Ahora, ¿qué es un principio? Principios son verdades que sirven de base para saber cómo actuar en diversas situaciones. Son reglas, normas que orientan la acción del ser humano tanto en el ramo espiritual como en la parte racional. Son el conjunto de valores, creencias y normas que orientan y regulan la vida de una persona, una empresa o una organización. Estos principios regulan nuestra forma de ser, pensar y actuar. Ahora, si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén. La Biblia dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas. El original dice van siendo todas. Es decir, es un proceso. A medida que usted y yo seamos moldeables en las manos del Espíritu Santo, usted va a ser progresivamente esa nueva criatura que Dios formó a la imagen del varón perfecto, hecho a la semejanza de Cristo. Amén. El estándar es alto porque el estándar es Cristo. Dicen que es la obra titánica del Espíritu Santo, hacernos a la imagen de aquel varón. ¿Quién? De Jesucristo. Así es. Por eso es que no suceden cosas. Porque el cristianismo, yo compartí algo de Ricardo Montaner, porque él decía que venir a Cristo no es que se van a solucionar todos los problemas, sino que ahora en medio de los problemas tú tienes paz. En medio de los problemas tú tienes las fuerzas que otros no tienen. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios está en el asunto, sabes que Dios te acompaña, que Dios te prometió salir también de ese asunto. Pero hasta que aprendas algo. Porque las pruebas vienen y los procesos, o sea, sin proceso no hay un propósito, sin proceso no podemos llegar al fin, sin proceso no hay una imagen hecha a la semejanza de Cristo. Porque hay cosas que no vamos a obtener orando. Yo sé que por ahí se dice, todo lo puedes obtener orando. No, hay cosas que orando no se pueden obtener. Hay cosas que tú y yo tenemos que pasar esa prueba y aprender de esa prueba. Y si no la aprendemos, la repetimos, como en los institutos. Hay gente que está luchando, por ejemplo, con el tema del perdón. ¿Y qué va a hacer el Señor para que aprendamos a perdonar? A ver, hoy amanezco, pastor, ore por mí para que perdone. Necesito perdonar a fulano y a persona porque usted no se imagina lo que me hizo. Y mañana usted va a tener unas ganas de ir a perdonar. No sucede así. Usted le está pidiendo eso, entonces ¿qué le produce? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué produce el Señor en tu vida? Alguien que lo ofenda. Va a tocar a alguien que lo ofenda de tal manera que usted le duela tanto para que usted aprenda a perdonar. Por eso la Biblia dice que el que pida paciencia lo que está pidiendo es prueba, porque la prueba produce. Señor, dame paciencia. ¿Cuántas veces decimos eso? ¿Verdad? Que es un dicho nosotros así, pues, el ser humano. Oye, Señor, dame paciencia con este. Usted está pidiendo paciencia. ¿Qué va a hacer el Señor? Le va a poner una prueba difícil para que aprenda a tener paciencia. Amén. Señor, dame amor por este cabezón que yo no sé, ya que como que no lo quiero, no la quiero ya de tantas cosas que me ha hecho. Y el Señor al día siguiente lo va a poner mansito. O la va a poner mansita. No, el Señor va a crear un problema para que aprendamos a amarnos, para que aprendamos a perdonarnos. Me estoy explicando lo que quiero decir. Amén. Amén. O sea, el cristianismo no se trata nada más de venir al culto, de venir y dar lo que tenga que dar y participar. No, el cristianismo es un día a día. Es una pelea día a día. El apóstol Pablo le dice de esta forma: he peleado la buena batalla. Dile que está a tu lado, menos mal que es buena. Entonces usted va a entender con lo que le estoy diciendo el por qué le está pasando lo que le está pasando a usted. Así es. Ahora, muchas veces van a ser por malas decisiones, pero aún eso Dios lo va a usar. Amén. A usted va a aprender ahora por qué el vecino lo trata como lo está tratando, por qué la hermana aquella o el hermano, y por qué aquel me hizo esto. Bueno, Dios lo permitió en muchas oportunidades, pero eso es soberano, Dios sabrá. Pero en muchas oportunidades Dios lo va a permitir para formarnos. Amén.
Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Ay, como ser humano eso está arraigado. Basta que, no, yo no. Basta que Dios te ponga en una prueba, un coche, que te toque la pita y te quite ¿cómo se llama? Aparcamiento. Ajá. Y como por ahí lo he visto, que somos capaces de agarrar y golpear el coche. ¿Ah? Usted me la hizo y me la paga. Pero yo os digo, dijo Jesús, fíjate el estilo de vida que pide el Señor que tengamos. Yo os digo, perdonad aún a los enemigos. Ay, Dios. ¿Oíste que fue dicho que el más grande se enseñorea de todo en el mundo? Pero yo os digo que el que quiera ser grande, sea el más pequeño, sea el que más sirve, sea el que sirve al menor. O sea, el más pequeño en la congregación, el más humilde es lo que quiere decir la Biblia. El más humilde. Fíjate tú que la humildad para el mundo es un signo de debilidad y de pobreza. En el Señor no. ¿Y cómo se aprende eso? En la palabra. ¿Y cómo se vive? Practicándolo. Entonces la inteligencia es la forma de tú aprender, pero la sabiduría es la forma que tú tienes, la habilidad que tú tienes para ejecutar lo que aprendes. Por eso habla la Biblia tanto del necio y del sabio. Hay un dicho que yo se los he dicho muchas veces, valga la redundancia, que dice que ser sabio es aprender de los errores personales. Todos hemos cometido errores, ¿verdad que sí? La bendición del error, la bendición del proceso, de la prueba, de lo que a ti te ocurre, sea en tu vida matrimonial, sea en tu vida como padre, como hijo, en la que sea, es que aprendamos de los errores. Quiero decirle, entonces los principios que deben gobernar nuestras vidas nos van a ayudar, porque los mandamientos son para ayudarnos, los consejos son para ayudarnos. Ya le leí 4 versículos que hablan acerca de eso, ¿no? Mira, Proverbios 15:22. Los planes fracasan por falta de consejo. Pero de muchos consejeros viene el éxito. ¿Se dan cuenta? No tome decisiones a la ligera. Eso es un principio que debe gobernar tu vida, sobre todo cuando son cosas muy importantes. A los chicos, el momento que llegue el tiempo de casarse, por ejemplo, esto es una decisión muy importante, porque te vas a casar con una persona para toda la vida, con una persona extraña, una persona que tiene otras costumbres, que piensa diferente, que va a estar contigo siempre. Esa es la idea, que esté con nosotros siempre, ¿verdad? Decisiones que tienen que ver incluso con nuestras vidas espirituales. Así es. Un cambio, lo dije la semana pasada, un cambio de ciudad, un cambio de país, un cambio de iglesia, un cambio... hay decisiones que usted no las puede tomar a las ligeras, usted tiene que consultar a Jehová, consultar a Dios. Y si puede, pues reciba el consejo. Dice que de la multitud de consejos también hay seguridad. Y luego otro verso dice, hay sabiduría. ¿A quién le va a consultar? Porque a veces cometemos el error, hablando aquí en la tierra. Primeramente consultarle a Dios. Y luego a quién. Usted tiene que escoger las personas que más le aman, que más le cuidan, que más quién, sus padres, por ejemplo. Hay momentos que sus padres no son creyentes, hay momentos que sus padres no están, ¿vale? Pues entonces ¿quiénes? Si son creyentes, oye, los pastores de la iglesia, los líderes, los ancianos, las personas que ya tienen un tiempo en el Señor que pueden darle un consejo sabio. Las jóvenes, por ejemplo, dice la Biblia que tienen que recibir el consejo de que de las ancianas, de las personas que ya tuvieron 30, 40 años de casado, que tienen un consejo sabio que darle. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Ahora, el primer consejo, son muchos, Aquí podemos pasar una semana predicando en cuanto a esto, o más. Ahora, el primer consejo que yo apunto allí,
conforme a mi experiencia y conforme a lo que yo he estudiado y lo que he podido obtener de la Biblia, es: ten cuidado de ti mismo. A veces estamos teniendo más cuidado del enemigo, estamos teniendo más cuidado de otras cosas que de nosotros mismos. Y la Biblia enseña de que nuestro peor enemigo después de Satanás y su demonio somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Y el apóstol Pablo se lo enseña a su hijo espiritual Timoteo, y hoy se lo enseño yo a ustedes. Primera de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, número 1, dile que está a tu lado: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Esto no es para darte inseguridad. Es que los principios del reino, los principios que Dios te da, muchas veces son contrarios a los principios que el mundo te enseña. Por eso el apóstol Pablo dice: no te conformes a los principios de este mundo, sino que tienes que ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la voluntad santa, agradable y perfecta de Dios. Entonces, esto no es para dar inseguridad de ti mismo, sino para ser precavido de ti mismo, ya que la misma Biblia dice: engañoso es el corazón del hombre y más perverso que todas las cosas. A mí no me gusta eso que sentí en mi corazón. Es que sentí en mi corazón y tomas decisiones. Ten cuidado, dile que está a tu lado. Ten cuidado. Ten cuidado. Es que yo lo siento. No, si tú lo sientes en tu corazón, hazlo. No, eso es un error. Se lo digo por experiencia, eso es un grave error. Es verdad que Dios habla a través del corazón, pero ya la Biblia te antecede y te dice, te da la precaución: engañoso es el corazón del hombre, y añade: y más perverso que todas las cosas. ¿Aló? Haz lo que te dicta el corazón, dice el proverbio mundano. La pregunta, mira esta pregunta, escucha esto: ¿tendrá el corazón más razón que Dios de lo que debemos hacer? Yo le decía también a un hermano amiguero, o sea, el tener oración es como agarrar y no tener palabra, no tener estudio, no retener, no poner en práctica. Es como salir en un avión, saber el destino, porque Dios te puede mostrar a través de la oración algo profético, te revela, ¿verdad? Te viene la revelación, pero no saber utilizar los instrumentos. Vas a aprender aterrizaje porque vamos a aterrizar, pero no sabes dónde. ¿Qué ocurre? Se estrella el avión. Y así pasa en nuestras vidas. Tomamos decisiones porque lo sentimos en nuestro corazón, pero no hemos consultado la palabra. ¿Qué dice la palabra en cuanto a eso? Y yo le decía también a un hermano: se pueden hacer cosas buenas incorrectamente. Podemos hacer cosas buenas, de forma incorrecta. Como también hay gente que hace cosas malas correctamente, pero son malas. Entonces es tiempo de que dejes de hacer tanto caso al corazón y empieces a obedecer a Dios a través de la palabra. Mire, el corazón es tan engañoso que usted está orando a Dios por algo que usted quiere y a lo mejor Dios no quiere, pero usted ve esa respuesta en todos lados. El perro me dijo en estos días que estaba ladrando y me parece que me dijo esto. Sí. Porque el enemigo también es astuto y sabe que del corazón van a venir de todo. Porque él lo sabe, conoce más la palabra que tú y yo. Ahora, recuerden, engañoso es el corazón del hombre. Usted quiere tomar una decisión correcta, consulte a Dios en oración y en su palabra. Y en su palabra. Y luego, si
Pues usted quiere, pues como le digo, utilice los ancianos, utilice los pastores, que no hay mejor consejo que sus padres espirituales que quieren el bien para ti. Amén. Aun cuando se equivoquen, ¿eh? Ahora, pero dependerá de cuán moldeable eres. Por eso hay personas que tienen 20 años y todavía repiten sus propios errores una y otra vez. Y hoy he traído esto que se llama principios que deben gobernar nuestra vida. Y uno de los objetivos que quiero es que no repitamos los mismos errores. Amén. Amén. Obviamente que somos seres humanos y vamos a equivocarnos. Pero como le dije, que no le terminé por el tema del móvil, el sabio aprende de sus propios errores, pero ser más sabio es aprender de los errores de los demás. Hoy en día los muchachos y uno mismo también pasó por eso, que nuestros padres nos aconsejaban, pero al final uno decía, bueno, déjalo que la vida lo enseñe entonces. Pero ¿qué? La Biblia habla de eso. O sea, qué bueno es que usted le agarre a un anciano, le agarre a una persona, ¿verdad? Que ya ha vivido, que sabe, que conoce la escritura, que conoce la palabra y dice, oye hermano, mire, esto no creo que sea así, porque esto, la Biblia lo dice de esta forma, y usted dice, oye, verdad, voy a escudriñar, voy a ver si es verdad. ¿Ah? Dice que de humano es el errar, pero de sabios el rectificar. ¿Aló? Aleluya. Ahora la pregunta, ¿por qué entonces repetimos lo mismo? ¿Por qué cree usted que repetimos lo mismo? Cosas que están mal, que ya usted supo porque supo que pasó por ahí, que lo hizo, que tomó la decisión y está mal, pero al cabo de un tiempo lo vuelve a hacer. Como dice el dicho, que el ser humano es el único animal que tropieza con la misma piedra no sé cuántas veces, ¿no? Y el Señor quiere enseñarnos en el día de hoy. La palabra no es solo para entretenerlo ahí, para que usted agarre estudio, para que aprenda, sino también yo los desafío para ponerlo por obra, para que aprendamos y lo pongamos por obra, porque esto tiene que ver en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, número 1, Obediencia. me voy a empezar otra vez el mensaje entonces. Número 1, Principio. ¿quieren hambre ustedes? Cuidado de uno mismo. Yo les aconsejo que coman antes de venir, para que no esté pensando tanto en la comida. Ten cuidado con el Cuídate de ti mismo. Lo dije como 10 veces. Mira el que está a tu lado. Cuídate de ti mismo. Que yo siento, y yo siento, y yo siento. Ya está bueno de sentir tanto y de consultar a Jehová. Y Dios te va a revelar cosas en tu corazón. Pero el filtro de todo es la palabra de Dios. Porque puede hablar el corazón del hombre, puede hablar el enemigo. Tenemos que aprender a examinar a nosotros mismos y hacer. Mira, Pablo sabía tanto esto, que él dijo, mira, si un ángel bajara ahora mismo y predica otra cosa que no fuese lo que está escrito, ese ángel sea anatema. Pero no se quedó ahí. Él dijo, si yo mismo predico otro evangelio que no fuese el que está escrito, sea anatema. Por lo cual la palabra de Dios es la que tiene que estar por encima de cualquier sueño, cualquier revelación, cualquier profecía. Usted y yo, por ejemplo, mira, el domingo se profetizó aquí hasta, vamos. ¿Es normal que a lo mejor un profeta se equivoque? Sí. Samuel se equivocó. Y no una, se equivocó varias veces. Los pastores nos equivocamos y los seres humanos nos equivocamos. Por eso la Biblia dice, creed en las profecías, pero luego enseguida en el mismo contexto dice, pero examinarlo. Los demás juzguen. ¿Cómo? Con justo juicio, con sabiduría, con conocimiento. Amén. Dígame hoy, con las redes. Cuidado que estén compartiendo tantas cosas. Yo veo hermanos que todo lo comparten. Cuidado. Y lo he dicho 540,000 veces. Y en estos días hice un escrito. Como 3 o 4 me dijeron, amén, pastor, está bien. Que yo he notado eso, que hay gente que comparten todo, pero no son capaces de poner por lo menos un ok a la prédica
de su iglesia, de sus pastores, de sus líderes. Eso es un error garrafal. Compartimos todo menos lo de la casa. El que no provee, y se lo decía a un hermano ayer, el que no provee primeramente para los de su casa, perdiendo la fe, es peor que un incrédulo. Y eso en todo. En todo. Está en su casa y, ay, Diosito, porque se pueden hacer cosas buenas incorrectamente. Y pasa vamos a ponerlo más dramático, una familia necesitada. Te ve una familia necesitada, no tiene comida. Pero en su casa no tiene, porque usted no le ha traído. Y si usted le da la comida a eso, usted está cometiendo un error. Por eso es que la Biblia nos enseña a madurar, a aprender, a que la Escritura nos hace sabios para poder ejecutar. ¿Qué tengo yo que hacer primero según la Escritura? El que no provee primeramente para los de tu mujer no tiene que vestirse, tus hijos tampoco, pero tú vas y va fulano y va para el CEO, o vas para la otra iglesia, o vas va con esto es una maldad terrible que hay que aprender. Esto hay que corregirlo. Que vamos a otros lugares y somos capaces de dejar hasta el coche, si es posible. Dejamos la cartera, dejamos las cadenas, pero en la casa no somos capaces de dar ni siquiera el 10% de lo que ganan. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque podemos hacer buenas cosas, pero de forma incorrecta. Mira el que está a tu lado, cuídate de ti. El apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, en la cual haces bien al estar atento como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Ve que la Biblia matiza el hecho de aprender de la palabra y de corregirnos a través de la palabra, de coger el consejo de la palabra y no tanto de sueños y de lo que yo siento. Claro, la Biblia también, lo que pasa es que hoy en día hay mucho que no nos gusta, el ser humano somos así todos, que no nos gusta que nos corrijan, pero el Evangelio se trata de corregir. Pablo le decía a Timoteo, mira, te mando a que corrija lo deficiente en la iglesia. Y tú dices, ay, pero pastor, es que me lo está diciendo delante de todo el mundo. Pero se te ha dicho 500 veces, la Biblia dice que si alguno ha cometido pecado, llámalo primero. Si no hace caso, búscate 2 testigos. Y si no hace caso, dilo públicamente. Ay, Dios. Ajá. ¿No dice así? Sí, amén. Entonces, lo que está faltando es conocimiento de Dios. Y no estoy hablando de ese conocimiento fariseísta, porque los fariseos conocían, pero no hacían. ¿Se recuerdan que Jesús dijo, mira, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas? Escuchadlo. Haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y no estoy hablando de ese conocimiento, estoy hablando de un conocimiento en práctica, el conocimiento que pide Santiago. Santiago lo pide así: no nos hagamos oidores de la palabra, sino hacedores. Y tenemos que luchar con eso, porque somos muy independientes. No nos gusta que nos digan las cosas. La Biblia dice también algo fuerte, dice, corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y lo harás tu enemigo. ¿Cuántas veces se cumple eso, verdad? Pero aquí no hay ninguna, aquí todos somos sabios. ¿Verdad? Amén. Vamos a adquirir más sabiduría a través de, no importa cómo venga, la palabra de Dios dice que es útil, dice para consolarnos, pero también para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Aleluya. ¿Qué le parece? ¿Nos vamos? No. Cierra la puerta ahí por si acaso alguien se me va. Somos pocos, pero a mí, yo siempre predico como si fuesen 1000 que estuvieran aquí. Amén. Y
Y así lo hago aunque sea con uno. Número 2. No tomes decisiones en momentos de contiendas, de iras, porque no harás bien. Moisés tuvo un problema. Se dice incluso que fue una de las causas por la cual no entró en la tierra prometida. Dice en Números 20:11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara, y no una, la golpeó 2 veces. Y salió agua, y bebió agua la congregación, pero Dios no le había mandado que golpeara la peña. Pero él airado, ¿por qué? Porque el pueblo como a veces uno se siente. Moisés, imagínate ese poco de cabezones ahí que hacían lo que les daba la gana. 2 millones se dice más o menos que había congregado. Y hacían lo que querían. Por eso no recibieron la bendición. De 2 millones, ¿cuántos entraron en la tierra prometida? A ver, préstame atención. De 2 millones, ¿cuántos entraron en la tierra prometida? 2 nada más. ¿Qué le parece? Ahora, ¿Dios quería que todos entraran? Sí, por eso le digo que Dios va a respetar el libro de Dios. Yo estoy enseñando hoy, estoy predicando hoy en el nombre del Señor conforme a las Escrituras. Pero después ya ustedes dependerán y rendirán cuenta delante de Dios. Ya no yo, ustedes. De lo que, y yo también, obviamente. De lo que usted escucha. Cuando escuchamos nos hacemos responsables. Por eso el cristianismo tiene que haber responsabilidad. No podemos seguir viviendo un cristianismo porque yo soy venezolano y porque allá en Venezuela se hacen las cosas así, o yo soy cubano, o yo soy, no sé, de Colombia, estoy nombrando algunas naciones que hay aquí, o yo soy canario, o yo soy no sé qué. No, hemos predicado que ya ahora tenemos otra cultura, tenemos otra ciudadanía. La Biblia dice que su ciudadanía está en el cielo, que no somos del mundo, estamos en el mundo provisionalmente, predicando la palabra. Dice que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Y para qué dice? Para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en el momento que el Señor venga, nos vamos. Aleluya. Amén. Pero ten cuidado, porque la Biblia dice por ahí que había unos que se congregaban y profetizaban, y les dijo: apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. ¿Por qué no los conoció el Señor? Bueno, por sus actitudes, por su falta de compromiso, porque a lo mejor venían, por decir, aplicándolo, venían a la iglesia, pero en la casa seguían siendo los mismos. Nuestra vida es una lucha, todos fallamos, pero a medida que tú, como dice el apóstol Pablo, esa buena batalla tenemos que tenerla todos los días. Todos los días con la carne, todos los días con los espíritus engañadores. Fallamos, bueno, la sangre de Cristo nos limpia, vayamos a los pies de Cristo, pidamos perdón al Señor y sigue adelante. Ese es el mandamiento. Entonces no tomes decisiones, dile que está a tu lado, no tomes decisiones cuando estés airado. Espera que se calmen, vuelven a hablar, vuelven a conversar, vuelven a ponerse de acuerdo, pero es un peligro tomar decisiones. ¿Tú sabes cuántos matrimonios se han ido al garete por una ira? En una ira, al día siguiente se van y le ponen la carta de divorcio. Y así, pues cualquier cosa, ¿no? Número 3. Yo puse esto que en su día se habló. Separa tu familia de tu hogar. Ayer me lo recordaba una hermana. ¿Recuerdan aquel japonés colombiano? Él habla acerca de eso. Yo se los puse ese día. Que él dice que en tu casa tú tienes que tener el hogar viene de hoguera. La hoguera representa nada más que marido y mujer y hijo, más nadie. Entonces él enseña algo de que hay que separar la familia del hogar. Hay familias, sobre todo los que estamos de aquí, que venimos de otros países,
que tenemos familiares en otros lugares que normalmente necesitan, incluso hasta más que nosotros, en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, en el caso de Colombia, pues son países que están castigados. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Y eso es bíblico, se lo voy a demostrar. De que hasta que tú no tengas la hoguera bien formada y tengas leña suficiente, usted no puede sacar leña para su familia. Por eso tiene que separar primos, tíos, o sea, toda la gente familiares que no sean el núcleo del hogar, hasta que usted no tenga un hogar establecido. Hay gente que todavía no tiene un hogar establecido y trabajan un año, y ese año todo el dinero se lo mandan a papá, se lo mandan a mamá, se lo mandan al primo, se lo mandan a la prima, y luego llegan limpios. Entonces, primero, el principio es, vamos a hacer nuestro hogar. Vamos a hacer nuestro hogar. Vamos a buscar leña con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Si hay una emergencia, claro está, que estamos para ayudarle, pero vamos, cuando ya yo tenga mi leña suficiente, entonces yo mandaré la leña para... Por eso le digo que se pueden hacer cosas buenas incorrectamente. Mire, yo le voy a dar un ejemplo mío personal. Nosotros aquí a los 2 años sacamos un crédito de 12.000 euros para enviarlo para Venezuela. Y después yo me vi aquí, mira, aquí, porque perdí el trabajo, yo todavía no tenía la hoguera, todavía no tenía la leña. Y envié todo. Me acuerdo que lo cambiamos en dólares, y lo enviamos en dólares, por la necesidad, porque nuestro corazón todavía estaba allá. Pero aquí, gracias a eso, hasta una demanda tuve. Entonces, lo que quiero decir es que hay un principio que debe gobernar tu vida. Haz tu hogar primero. No es posible que tú en un mes hayas barrido todas tus ganancias, lo que era tuyo y lo que no, y después a la semana, ¿cuánto nos ha pasado eso? Yo le digo, esto lo he tenido yo, que hacemos una fiesta, o un viaje, o unas vacaciones, y la disfrutamos. Y cuando venimos el día lunes no tenemos ni para los huevos, para freírlos, ni los juguitos para los chicos, ni... Porque eso habla también de mayordomía. No hay tiempo para hablar tantas cosas, de los principios. Poco a poco se los voy a ir dando. No sé si me explico lo que estoy queriendo decir. Amén. Mira que está a tu lado, haz tu hoguera primero. Es un consejo, ¿eh? Pero aquí está, por cierto, el número 4, aplica la mayordomía en tu vida cristiana. ¿Qué es la mayordomía? Alguno que me diga así, ¿qué entiende como mayordomo? Es un administrador. ¿Es un administrador de quién? De todo lo que viene y de todas las cosas que el Señor. En el caso del cristiano, del Hijo de Dios que ha convertido su vida, que le ha entregado su vida al Señor, ahora la Biblia dice que somos representantes de Cristo y mayordomos, administradores de la gracia, administradores de todo lo que tú tienes. Esto es un principio básico para que a usted le vaya bien en su vida. La mayordomía es alguien que se le ha delegado la administración de los bienes de otros. Esa es la definición. Ahora, tú y yo tenemos que recordar, oiga esto porque es importante, que esto todavía... Yo conozco gente que tienen 30 años en el Señor y todavía no han entendido esto. Usted tiene que saber que cuando Cristo vino a nuestras vidas, la Biblia dice que Él nos compró a precio de sangre. ¿Y por qué entonces dependemos tanto de nosotros? No es que esto es mío, es que esta casa es mía, es que estos hijos son míos. Mira, la casa que usted tiene no es suya. Si usted, bueno, habemos muchos alquilados aquí, pero la casa que usted tiene, ¿por qué a veces no se desarrolla el reino en las finanzas? Porque no hemos entendido eso. La Biblia dice, fíjate tú, no, pero es que mi casa es mía, yo la compré con... La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que habitan en él. Amén. Amén.
Es que mis hijos, yo mato por mis hijos porque esos son míos. Mentira, esos no son suyos, esos están prestados. Herencia de Jehová son los hijos, Amén. cosa de gran estima, dice el vientre de la madre, dice el libro de Proverbios. ¿Qué le parece? Le voy a decir algo más. Su cuerpo no le pertenece. Su espíritu no le pertenece. Amén, así es. Esto es un principio del reino que, repito, hay gente que tiene 30 años en el Señor y todavía no hemos aprendido porque cuesta. Es que esto no es fácil. Angosto y estrecho es el camino que nos ofrece Cristo. Ancho y espacioso es el camino de todas las religiones y de todo lo que usted quiera seguir, sea creyente o sea ateo. Pero dice que su final es camino de muerte. Pero angosto y estrecho es el camino que nos lleva a la salvación. Eso lo dijo Cristo. ¿Qué le parece? Primera de Corintios 6:20. Mira lo que le voy a decir. Primera de Corintios, apúntelo. Primera de Corintios 6:20 o grábelo. Pero acuérdate primero que tu casa, Amén. nunca lo hagas fuera de orden. Primero, el hogar. Y al César, oiga bien, al César lo que es del César. Y dale a Dios lo que es. Ah, no, pero es que yo siento en mi corazón. Estaba hablando con alguien de esto. No, hoy lo hemos aprendido, si usted lo quiere aprender. Engañoso es el corazón del hombre y más perverso que todas las cosas. Entonces primero tenemos que ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hemos aprendido? En lo largo que tenemos aquí enseñando y enseñando y enseñando. Es para aplicarlo. Es para ponerlo por obra. Amén. Amén, así es. Un principio más y nos vamos. Este es muy importante. Mira, tú sabes que me acosté a las 11 le dije, oye, mi amor, no tengo paz, no tengo algo, yo tengo 1000 mensajes ahí quedados y tal, pero no tengo más. Y entonces, claro, me puse como a las 3 de la mañana, un poquito más, a las 4 algo. Y entonces, claro, entre una cosa que saca unos datos de aquí y para acá, Espérate, que no veo. 6 hojas. Y comprimidas, pero lo puse exacto. ¿Sabes cuando tú pones múltiple, doble línea? No, lo puse exacto. Pero no, se lo voy a dar todo. Este es el último que le doy, pero tú sabes cuántos hay así, eso, y hay un montón, seguro que hay un montón más. ¿Verdad? Pero llegué a ver a la 26 y vamos por el 4. Entonces primero a veces retenemos algo. Cuídate de ti mismo. Número 2, No tomes decisiones cuando estés reinado. y no tomes decisiones cuando está la cosa ahí calentita, que está caliente. Número 3, Separa tu familia del hogar. separa tu familia del hogar. Número 4, Aplica la mayordomía. aplica la mayordomía en tu vida. Ese es el sistema financiero que Dios ha puesto para sus hijos. Ahora, Él va a respetar usted. Esto es una enseñanza, es como el mismo lo que recogemos aquí, usted sabe, y lo he dicho hasta la saciedad, porque de eso se critica mucho. Aquí en la iglesia Cristo Vuelve no se obliga a nadie, ni a diezmar, ni a ofrendar, ni nada, pero sí se enseñan los principios. Amén. ¿Vale? Entonces, número 5. Esta a mí me ha costado, confieso que me ha costado porque no son fáciles. Pero dile al que está a tu lado, aplica la regla de oro. Oye, mire, como decimos allá, si nosotros aplicáramos por lo menos un 50% de la regla de oro, otro gallo cantaría en nuestro matrimonio, en las relaciones, en la iglesia, en el trabajo, en todo. Por eso le llaman la regla. Ahora, ¿cuál es la regla de oro? A ver si alguno recuerda.
Mateo 7:12, no se olvide eso. Haz a los demás todo lo que tú quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Es decir, esta actitud te identifica como un verdadero hijo de Dios. Amén. Mateo, ¿qué? O sea, ¿te gusta? Mateo 7:12. Está en otros evangelios también, pero ese. O sea, cuando tú vas a hacer algo, 7:12. hazlo como si a ti. ¿Cómo te gusta a ti? ¿Te gusta que te den los buenos días? Da los buenos días. Amén. ¿Te gusta el cafecito caliente? No se lo dé frío. ¿Te gusta el café con leche? Con leche. Entonces estaba en un sitio, siempre me ponía café, a mí no me gusta mucho el café solo. Pero nunca me dicen, ¿lo quieres con leche? Pero ¿cómo te gusta? Yo le digo, a mí no me gusta servir porque yo pongo mucho en la comida. Porque a mí me gusta que me lo pongan bien. Yo no viste la propaganda esa que está la mujer y el hombre van a comer, la mujer le pone el plato y después se pone el plato de ella, pero se le olvidó algo, ¿no? Pero cuando el marido ve a la mujer, 2 presitas de pollo nada más arriba. Y el plato de él tenía como 5 piezas de pollo. Oye, le dio, ¿sabe? Oye, que la mujer le haya considerado eso, lo haya honrado eso, ¿verdad? Y entonces lo cambia antes de venir. Lo cambia para que ella se coma el mejor plato, ¿no? Y cuando él empieza a comer, tenía 2 o 3 piecitas, pero adentro tenía como 7 piezas más. ¿Qué le parece? Eso no es regla de oro para nada. La regla de oro es que hagas conforme. Si a ti te gusta que te hagan así, hazlo. Y eso te doy para que pienses. ¿Te gusta que tu marido te haga esto o aquello o lo otro? Entonces yo le digo, oye, ustedes siempre están exigiéndole a nosotros detalles y romance y qué tal. Nosotros también necesitamos detalles, necesitamos romance. Sí, el caballero sí, pero no, ustedes también. O sea, es que es recíproco, es aquel como que está, tú sabes, un problema matrimonial ahí entre la pareja. Y la mujer ya casi que se salía de la ventana. Y el hombre conduciendo. Y entonces al final le dice a la mujer, mira, fíjate tú, hasta dónde hemos llegado. Fíjate, tú allá y yo aquí en la esquina. Y el marido dice, pues yo estoy en el mismo sitio, tú eres la que te quedó para allá. Pero bueno, eso pasa en las relaciones, en nuestras relaciones conyugales, en nuestras relaciones en la iglesia. O sea, ¿cómo quieres que te limpien a ti? ¿Cómo quieres tú que te den un vaso, limpito o sucio? Limpio. Ah, pues entonces tú límpialo bien. ¿Cómo quieres que tu casa quede limpia o que quede ahí sucia? Yo felicito a los que limpian. Ayer vinieron ya doble, porque vino los hermanos Raúl y Larisa a limpiar la iglesia. Y al ratito, cuando terminaron, vino la hermana Lina y la hermana sí. Ya lo habían limpiado. Pero hágalo como para ti. O sea, si a ti te gusta que te hagan así, oye, tú no tienes coche, tienes que irte y puedes darle la cola a un hermano. Oye, lo mismo te gustaría a ti, ¿verdad? Pues hazlo. Me explico lo que quiero decir. Eso, la regla de oro es para todo, ¿eh? Para todo lo que tú hagas. Eso es importante, es un principio, es un valor importantísimo en la vida del cristiano. ¿A ti te gusta que te perdonen? Perdona. Amén. ¿A ti te gusta hablarle bien a las personas? Habla bien a las personas. O sea, ¿te gusta que te hablen bien las personas? Pues habla bien. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie. Santo, aleluya. Bueno, esto es un pincelazo de los principios que deben gobernar nuestras vidas. Importante. Si usted coge la mitad de estos consejos, yo le voy a seguir a ver cuándo vamos a